¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de Venezuela y tengo a 3 invitados de lujo. Desde Caracas me acompaña María Verónica Torres. Ella es constitucionalista, profesora universitaria y consultora política. Desde Santiago de Chile me acompaña Luis Alfonso Herrera. Él es profesor universitario de Derecho Constitucional y Administrativo y también investigador asociado de CEDICE. Y desde Ciudad de Guatemala está conmigo también Alejandra Martínez. Ella es la directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. A todos bienvenidos. Voy hasta Caracas contigo, María Verónica, para tener tus primeras impresiones. Hemos sabido, ¿no?, que a partir de los últimos días de diciembre del 2022, la Asamblea de 2015 decidió poner fin al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo, en todo caso, evalúas las consecuencias de esta decisión políticamente? ¿Cómo lo ves? Bueno, Edgar, te cuento. Era algo que tenía que ocurrir desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. La Asamblea Nacional dio paso a el interinato, el gobierno interino, a través de un instrumento jurídico que se llamaba el Estatuto de la Transición. Ese estatuto tenía un año de vigencia y durante ese año debían realizarse las 3 tareas esenciales que fue un poco el mantra que asumió Juan Guaidó, que era las elecciones libres, el gobierno de transición, y no ocurrió, ¿no? Ese instrumento se extendió 2 años más, pero no, bueno, no fue posible políticamente hacerlo. Ahora, ¿cómo recibimos nosotros los venezolanos esta noticia de que ya Juan Guaidó no será la cabeza del interinato, sino que el interinato muere y queda en manos de la Asamblea Nacional, y que la nueva presidenta de la Asamblea Nacional es Dinora Figuera, una diputada de Primero Justicia, es una diputada que tiene muy buena consideración en Venezuela, una mujer de mediana edad? ¿Cómo lo tomamos? Bueno, mira, la verdad es que lo tomamos con incredulidad, porque si bien el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno autoritario y es un gobierno que censura cualquier tipo de expresión política y de expresión ciudadana, si bien eso es así, también es cierto que la oposición en general fue bastante ineficiente en su tarea. Pero luego también hay muchísimos informes de corrupción de la ayuda internacional y de todo el tema del financiamiento internacional que se le dio al interinato. Entonces ahora estamos viendo esta pelea que para los ciudadanos la verdad es que es burlesca, porque en el interinato participaron todos los partidos políticos y ninguno de ellos ha presentado informes de transparencia. En este momento estamos viendo que 3 de esos partidos políticos están solicitando informes de transparencia al gobierno de Juan Guaidó, pero tampoco están mostrando los de ellos. Claro. Entonces, es una generación de políticos caducada, es una generación de políticos, eh, y es muy duro asumirlo, pues muy duro asumirlo, Claro. sobre todo para la gente joven, que es mi caso, que su generación de políticos le falló. Claro. Eh, Quiero personal. preguntar a Alejandra sobre esto. Como para ti, Alejandra, entonces, ¿fracasó el gobierno interino? Es decir, no solo como gestión, sino como idea, como proyecto, que es lo que parecía ser la salida en 2019. ¿Tú cómo lo ves, Alejandra? Sí, evidentemente sí fracasó en sus objetivos y en su naturaleza, por el simple hecho, si nos vamos a la teoría política más elemental, por el simple hecho de que en los primeros meses se esperaba que hubiese una fractura, eso era lo que se decía internacionalmente y lo que se esperaba que en los siguientes meses después de la juramentación de Juan Guaidó, en 2019 ocurriera una fractura en las Fuerzas Armadas o dentro de la estructura del régimen chavista, y eso no ocurrió. Y precisamente por el fracaso en esos objetivos es que el interinato cambió totalmente su naturaleza, de pedir ese famoso mantra de
cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, pasaron a un tema de resguardo de activos en el extranjero, empezó a ser el gobierno interino como una especie de sucursal o ente centralizador de la ayuda que venía del extranjero, y allí empezaron los cuestionamientos con los manejos y el tema de la transparencia, ¿no? Claro, ahora Luis Alfonso, veo que hay que hacer autocrítica en la oposición. Sabemos perfectamente, lo decía María Verónica, que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura de las peores que tenemos en América Latina, está clarísimo, ¿no? Pero también la oposición parece que ha quedado de ver. ¿Cómo lo lees tú, Luis Alfonso? Gracias, Edgar, por la invitación. Bueno, lo primero es que, siguiendo el argumento de María Verónica, la verdad es que uno se pregunta cuál es la oposición que existe en Venezuela. Porque desde que la corrupción ha penetrado casi transversalmente cualquier sector político en Venezuela que dice luchar por recuperar la democracia en el país, bueno, uno entonces tiene dudas, si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas, pero además las prácticas para la toma de decisiones siguen siendo las mismas que tenemos, digamos, viendo desde que adquirimos conciencia, ya por allá en la década de los 80, 90 del siglo pasado. La verdad es que uno piensa que con las causas que llevaron al chavismo, es decir, que son esas prácticas políticas corruptas, absolutamente opacas, no se puede, digamos, aspirar a salir de este horror en el que Venezuela está sumergido. Entonces, en primer lugar, me pregunto quiénes son realmente opositores en Venezuela, porque un corrupto no lo es. Un corrupto es un cómplice, un corrupto es un colaborador. Y en ese sentido, la, digamos, desconfianza parte también por el manejo de lo jurídico, que es la otra idea que me gustaría plantear en esta intervención. Es decir, el problema venezolano es un problema político y es un problema de naturaleza criminal, es un problema de mafias, es un problema de corrupción y de tráficos internacionales, con el narcotráfico en el centro. De manera que seguir hablando de temas constitucionales, que si la interpretación constitucional, que si el estatuto, por ejemplo, siempre he cuestionado esa idea de la continuidad de la Asamblea Nacional de 2015, porque se ha convertido la Constitución en una suerte de sombrero de magos, ¿verdad? De donde sacan lo que les dé la gana, según la conveniencia. Pero también, como decía Alejandra en su intervención, y con esto termino, bueno, ¿a conveniencia para qué? Para lo económico. Bueno, pero es que la lucha por Venezuela no es una lucha para hacer sobrevivir a las víctimas de la tiranía, ni tampoco para resguardar activos en el extranjero, es para recuperar la libertad. Pero eso parece que se olvidó. Entonces, ¿cómo confiar? ¿Cómo apostar a que puede esto significar un reinicio de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela? La verdad es que es muy complicado y muy, digamos, difícil asumir que eso sea una posibilidad. Bueno, María Verónica, escuchando esto, uno es un poco pesimista, ¿no? Porque dice, bueno, si la oposición tiene también estas sombras, ¿no? Que se han señalado, no toda la oposición, lo claro porque ustedes lo dicen, ¿no? Pero algunas facciones. Entonces, uno se explica en buena forma que la oposición en las encuestas que hemos visto no pasa del 20% de popularidad. ¿Cómo entender eso, María Verónica? Bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que dice Luis Alfonso, de que ellos han utilizado la Constitución como un comodín político, les ha pasado factura a nivel de popularidad ciudadana. O sea, la gente no es, o sea, un principio que hay que aprender en política y en Latinoamérica es que la gente, el ciudadano, el individuo, la verdad es que no es tonto. Y ya no cae en estos discursos políticos fracasados que a fuerza de leyes y denunciamientos constitucionales quieren crear argumentación política. Ahora, ¿somos pesimistas con la oposición? Bueno, yo soy pesimista con esta oposición, con la oposición que en este momento representa la Asamblea Nacional, pero no soy pesimista con la ciudadanía venezolana. Ya los años han dado suficiente tiempo para que haya una nueva generación de políticos jóvenes que están involucrados en causas ciudadanas que eventualmente tomarán el liderazgo de la oposición. Yo no soy pesimista en absoluto frente a las capacidades ciudadanas y a la capacidad de organización, porque lo estamos viendo, hay un incremento importante de movimientos activistas y movimientos de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, esta oposición caducará, esperemos que sea lo más rápido posible y que le den paso a los nuevos liderazgos.
está ocurriendo que los partidos están en este momento en un proceso muy difícil. Todos los partidos tienen fracciones en este momento. Todos los partidos están tratando de definir cuál va a ser el candidato para las primarias, y eso ha sido sangre dentro de los partidos, algunos más que otros. Entonces lo importante es que no aniquilen los nuevos liderazgos para que esos nuevos liderazgos sí cumplan con el objetivo de liberar Venezuela, como decía Luis Alfonso. Claro. Alejandra, ahora, siendo realistas, cuando escucho ustedes, bueno, las oposiciones sería probablemente más preciso como término, ¿no? Porque hay varias. Ahora, para derrotar a un régimen de esta naturaleza, criminal, que controla prácticamente todos los órganos de control, ¿puede sobrevivir la oposición así de fragmentada o tiene que encontrar un liderazgo único que sea el frente común? Y si en todo caso tú ves que eso sea posible en el corto plazo, que la oposición encuentre un elemento de cohesión. Sí. Antes de responderte, quiero hacer una precisión que me gustó mucho lo que dijo María Verónica, porque en 24 años de chavismo, o sea, también son 24 años de oposición, y la oposición ha pasado por distintas fases. Digamos, la parte de la oposición que está ahorita en un desprestigio total y está bajísimo en la aprobación ciudadana son los partidos políticos de oposición, pero históricamente en estos 24 años de historia, la oposición ha sido también la sociedad civil, los empresarios, el movimiento estudiantil, la academia, gremios, sindicatos, etc. Lo que yo veo que caducó es ese periplo que se abre en 2008, que es el periplo de los partidos políticos que estaban conformados en la famosa Mesa de la Unidad Democrática y que ahora se llama Plataforma Unitaria. Los partidos políticos como tal, lo que hizo eclosión. Pero en los momentos coyunturales, digamos, en estos 24 años de chavismo, casi 25 años de chavismo, toda la sociedad unida, o sea, sí ha habido unidad, cuando hay un objetivo claro, o sea, cuando hay un objetivo claro, todo el país se ha unido, ya no, digamos, no completamente en torno a los partidos políticos, sino que ha sido una iniciativa, puedo decir yo, nacional. Te puedo mencionar dos momentos, 2002, 2004, 2007, 2012, 2017, o sea, muchos. Lo que está, digamos, lo que está en desprestigio ahorita es el tema de los partidos. Que si hay posibilidades para unas eventuales elecciones en 2024, como están, digamos, el nivel de crisis que tienen los partidos políticos, yo no lo veo. La única forma sería, digamos, algo down top en vez de top down. Que la sociedad civil encuentre cohesión otra vez, la diáspora, etcétera, todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana, y podamos hacer presión a los políticos o que surjan nuevos liderazgos, etcétera. Pero ya como tal, depender de los partidos políticos, eso es lo que, claro, digamos, lo que caducó, lo que fracasó. Quiero preguntar algo a los tres porque ya me estoy quedando sin tiempo y quiero cerrar con esta pregunta. La gran apuesta que se ha dicho es 2024, elecciones. Luis Alfonso, ¿tú lo ves realista? ¿Ves que el Maduro vaya a ceder, vaya a garantizar en todo caso unas elecciones en las que por lo menos sean lo suficientemente limpias para que se pueda ganar por la vía electoral? Rápidamente, ¿cuál es tu impresión? Sí, lo conecto, Edgar, con lo que ha estado ocurriendo en México en el marco de estas negociaciones para introducir el elemento internacional en este asunto, ¿no? Pareciera que el tema de las negociaciones en México pasa por un acuerdo que normalmente es más del chavismo con otras potencias democráticas del mundo que con la oposición que está sentada en esa mesa en torno al tema de las sanciones impuestas a personajes del chavismo, eventualmente a algunas instituciones como Petróleos de Venezuela, a cambio de la liberación de algunos opositores, de algunos disidentes y otras, digamos, concesiones menores. Ahora, desde el punto de vista del sistema electoral, eso no está, digamos, planteado. Desde el punto de vista del sistema judicial, es decir, los pilares del Estado de Derecho y de la democracia, nada de eso se está negociando en México. Eso, de una u otra manera, es garantía de consolidación del régimen. Por lo que explicaba Alejandra de la situación de los partidos, aquí nadie está abogando por
la antipolítica o los antipartidos, sino por la decencia, por la transparencia y por el compromiso con la democracia y la libertad, no contra los partidos. El problema es que los actores de los partidos han hecho lo que han hecho. Pero quería cerrar también diciendo que es muy preocupante que el régimen se esté consolidando, que tenga todo a su favor en esa negociación de México y en otros escenarios, porque es una mala noticia para la región. Es un error de los países hispanoamericanos e inclusive del Brasil pensar que esto se va a convertir ahora en un problema de los venezolanos saliendo corriendo a todas partes del mundo. El chavismo tiene, como el régimen castrista, vocación y no está tranquilo en la medida en que no desestabilice otras democracias. De manera que Guatemala o cualquier en lo que ocurre en Venezuela, y ojalá apoyar a esa sociedad civil en su rearticulación, porque de lo contrario los efectos van a ser negativos para todos los países. Me quedan menos de 30 segundos para cada una, pero quiero escuchar rápidamente algunas ideas que quieran plantear, María Verónica. Mira, las elecciones pueden darse, las elecciones primarias y luego las elecciones presidenciales con miembros de la oposición, pero eso no va a ser más que un consorcio entre estos miembros de la oposición caducados y Nicolás Maduro. En Venezuela no hay antipolítica, no hay desinterés político, en Venezuela hay falta de liderazgo político y eso se está construyendo desde la ciudadanía y va a tomar años. Quizás nos tome toda la vida, pero se está construyendo. Alejandra. Bueno, con respecto a las negociaciones en México, para negociar, ambas partes tienen que tener algo que ambas partes quieran y que le puedan bajar los costos o subirle los costos a cada una. Y en este momento la oposición no está en ningún tipo de posición de ventaja para exigirle nada al régimen. O sea, es un entreguismo y es una estrategia que siempre ha usado el régimen, copiada de Cuba además. Cuando hay momentos de alta intensidad, como diría Carl Schmitt, ellos utilizan la negociación para bajar la intensidad. Entonces, eso no es negociación, eso es un entreguismo total. Bueno, sin duda una situación compleja la que vive Venezuela. Les estaremos consultando en un futuro cercano para ver cómo se desenvuelven los hechos. El tiempo se ha agotado, así que les agradezco muchísimo a los tres por haberme acompañado y también a la audiencia por su atención. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.